específicamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, y, como les dije en algún momento determinado, el aspecto del sistema integral de integración centroamericana. Esos van a ser los puntos que vamos a verificar para este segundo parcial. Entonces les pido por favor que haya, diríamos, secuencia de lo que hemos visto ya en las primeras semanas, y ahora pues ya verificarlo en esta séptima semana. La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados tiene que ver con el derecho a los tratados que vimos, o la clase de los tratados. Y las relaciones diplomáticas, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, también ya verificamos lo que eran los diplomáticos. En este caso, los jefes de misión que vimos, y los jefes consulares, los diplomáticos consulares. Hoy vamos a ver dos convenciones: la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues que se conozcan las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados y de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Les pido por favor que esto, diríamos así, ya no vamos a tener un libro de texto, diríamos, donde podamos consultar lo que es específicamente estas convenciones. Ahora lo podemos ubicar en internet, pero por favor, jóvenes y señoritas, ubiquen una página donde, diríamos, donde tengan el documento oficial. O sea, que no sea cualquier tipo de página. Por lo menos yo logré ubicarlos en la página de las Naciones Unidas. Entonces sí creo conveniente que lo tengan a la mano, por favor. Que es conveniente, que es necesario. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros tengamos el texto oficial. Yo no puedo entrar a conocer todo el texto. O sea, nos llevaríamos no una clase, nos llevaríamos por lo menos 2 o 3 clases conociendo todo el texto de la convención. Sí necesito que profundicen en ella. Ya lo conocimos un poco, diríamos así, en la tercera sesión. Ahora vamos a reforzar un poco más esto, pero ya conociendo el documento original, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces lo pueden ubicar en la página de las Naciones Unidas, de la OEA, que serían las dos instituciones con mayor prestigio, y que tendríamos diríamos así, la certeza que el documento que estamos bajando de la página pues sea el oficial. Esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, como lo mencionamos en algún momento determinado, fue firmado en Viena el 23 de mayo de 1969. Es específicamente ya esta, diríamos así, es una de las primeras convenciones. Recuérdense que, si no estoy mal, la de relaciones diplomáticas es 1963. Entonces, pero si ustedes se percatan también, en Viena es donde se han estado firmando este tipo de tratados. Se compone de 8 partes: la introducción, la celebración y entrada en vigor de los tratados. O sea, aquí esto tienen que tomarlo muy en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. Tienen que tomarlo muy en cuenta. El aspecto de que esta convención rige para todos los tratados que se firmen con posterioridad a la vigencia de esta convención. O sea, este es el marco. Este es el marco donde tienen que llevar a cabo cada uno de los estados, todos los estados miembros, 194 estados miembros de las Naciones Unidas, tienen que establecer que los tratados contengan esto. O sea, no va a ser solamente una convención de relaciones diplomáticas, diplomáticos consulares,
Inclusive la Carta de las Naciones Unidas tuvo que haber basado en esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Por qué motivo? Porque en algún momento determinado tienen que tomar el formato que aquí se está dando. Esto es lo interesante de esta Convención de Viena, que aunque es un tratado, establece los parámetros generales para la firma de los tratados internacionales. La Carta de las Naciones Unidas, ahí se recuerdan que es de 1948. La Carta de la OEA, perdón, de 1945. La Carta de la OEA es de 1948. Entonces, esto es posterior a estas cartas. 1969. Entonces, fue firmada en Viena en 1969. ¿De qué se compone? 8 partes. Introducción, celebración y entrada en vigor de los tratados, observancia, aplicación e interpretación de los tratados, enmienda y modificación de los tratados, nulidad, terminación y suspensión de los tratados, disposiciones diversas, depósitos o depositarios, notificaciones, correcciones y registro. La parte octava, disposiciones diversas y anexos. De esto se compone la Convención de los Tratados. Vamos a ir viendo, diríamos así, conociendo las partes que no hemos tenido diríamos así, la parte que no hemos visto en lo que es el formato de los tratados. Ahí se recuerdan que vimos de qué se componía cada parte de los tratados en la clase número 3 o en la sesión número 3. Entonces, los estados partes en la presente convención, considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales, reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente de derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y de la norma pacta sunt servanda, que vamos a ver a continuación, están universalmente reconocidos y afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y de derecho internacional. Se emite, han convenido lo siguiente. Parte 1. Tiene una breve introducción. El alcance de la presente convención. ¿Cuál es el alcance? La presente convención se aplica a los tratados entre estados. Ese es su alcance. O sea, des en cuenta, cada tratado emitido después de 1969, si no cumple con estos requerimientos, no se le puede denominar tratado. Hay términos empleados, no los vamos a entrar a conocer. La irretroactividad de la presente convención. Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la presente convención a las que los tratados estén sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de la convención. Esta solo se aplicará a los tratados que sean celebrados entre estados después de la entrada en vigor de la presente convención con respecto a tales estados. Vamos a verificar en qué momento entró en vigencia esto. Ya lo mencionamos en la clase que corresponde. Parte 2. Celebración y entrada en vigor de los tratados. Estamos hablando a nivel general. Tengo habilitado el Telegram para cuando sea necesario o vayamos viendo si hay alguna duda. Excelente, gracias. No dice quién es, pero dice JZ y ahí la tiene la convención. Es exactamente el modelo que yo tengo también hoy, así que estamos bien.
Parte 2. Celebración y entrada en vigor de los tratados. Capacidad de los estados para celebrar tratados. ¿Cuál es la capacidad? Todo estado tiene capacidad para celebrar tratados. Todo estado. O sea, pueden ser bilaterales, o sea, entre dos estados, multilaterales, entre varios estados. Plenos poderes. Para la adopción, la autenticación del texto de un tratado para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considera que una persona representa a un Estado. Si se presentan los adecuados plenos poderes, o si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias que la intención de esos estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. O sea, hay dos situaciones: si está la persona debidamente reconocida o si habitualmente ha sido reconocida como el representante de ese Estado, el jefe de la misión diplomática, sea el embajador, sea el cónsul, cualquier diplomático de ese Estado debidamente reconocido. Esa es la situación. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se consideran que representan a su Estado. Los jefes de Estado, o sea, el presidente, los jefes de gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores, ya sabemos quién es. Actualmente es Pedro Brolo, si no estoy mal, el ministro de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Los jefes de misión diplomática, ya sabemos quiénes son, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentra acreditado. Y los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional, que esto ya son otras situaciones. Muy bien. Formas de manifestación del consentimiento. ¿Cuáles son las formas de manifestación? Es obligarse por un tratado. El consentimiento es un acto en obligarse por un tratado. Podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado o la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. O sea, esa es la manifestación del consentimiento. Puede ser la firma, puede ser el canje, puede ser la ratificación, puede ser la aceptación, la aprobación o la adhesión. Ya todos esos términos ya los conocen, ya los ubican ustedes. Entonces, esa es la forma en que se manifiesta cómo se aplica un tratado. Las reservas. ¿Qué son las reservas? Ya lo hemos mencionado y quiero hacer bien porque quiero hacerlo, patentizar qué es una reserva, porque es necesario que ustedes conozcan de qué se trata esa situación. Ya lo hemos mencionado. Formulación de reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado. O sea, hay partes en los tratados en los que no se puede reservar. O puede ser que el objeto del tratado no se pueda reservar, si no, no tendría validez. Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata. O que en los casos no previstos en los tratados A y B, o sea, lo mencionado anteriormente, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Por lo tanto, no se podría hacer la reserva, porque en el momento que se hace la reserva, entonces no tendría razón de ser el tratado, principalmente los bilaterales. Los efectos jurídicos de las reservas y
de las objeciones de las reservas. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de conformidad con los artículos 19, 20 y 23. A. Modificará con respecto al Estado autor de la reserva en sus relaciones con esa otra parte las disposiciones del tratado a que se refiere la reserva en la medida determinada por la misma. B. Modificará en la misma medida esas disposiciones en lo que respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el Estado autor de la reserva. Entonces, 2. La reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones inter se o entre sí. Y por último, cuando un Estado que haya hecho una objeción a una reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reserva, las disposiciones a que se refiere esta no se aplicarán entre los dos estados en la medida determinada por la reserva. Entonces, la reserva, recuérdense jóvenes, es la no aceptación de una parte del tratado. Miren, yo no quiero aplicar esta parte del tratado. Pasó para Guatemala en la Carta de Derechos, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, porque Guatemala tenía la constitución anterior a la de 1985, no tenía esa facultad. Entonces tuvo que reservarse Guatemala la aplicación de esa normativa de esta Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Y otra situación había sido lo de la pena de muerte también, que tampoco lo tenía regulado. Entonces son situaciones que afectaban y que afectaron y que por ende mismo Guatemala hizo esas reservas ante la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Actualmente ya no están esas reservas. Muy bien. Parte número 3. Observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Estoy verificando el horario. Sección primera, observancia de los tratados. Pacta sunt servanda. Esto es, principio, diríamos así, y principalmente es un latinismo que se utiliza en derecho internacional público, así como el jus cogens, el pacta sunt servanda, y vamos a ver otro posteriormente. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe de ser cumplido por ellas de buena fe. Eso es lo que significa el principio pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Eso significa. ¿Y qué significa eso? Pues, o sea, en pocas palabras, ¿qué significa eso? Jóvenes y señoritas, que el principio pacta sunt servanda, o por el principio pacta sunt servanda, la aplicación de los tratados no se puede, diríamos que no se puede retardar. Si un pacto, si un tratado, si un convenio fue firmado y entra en vigor, obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. La situación de esto es, si cumple los requerimientos de celebración y entrada en vigor, debe de ser cumplido, legalmente hablando. Aquí vienen, si no se cumple el pacto, el tratado, el convenio, la declaración, la convención, entonces el Estado que no lo cumple comete o tiene responsabilidad internacional, que fue el último tema que vimos previo al primer parcial. Entonces, eso es lo que significa el principio pacta sunt servanda.
El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 que vamos a ver a continuación. Entonces no se puede, no es legalmente establecido a través del derecho internacional público que el derecho interno, nuestro derecho, por ejemplo, ordinario, inclusive nuestra Carta Magna, no puede, no podrá ser invocado, o no se podrá invocar, no se podrá invocar las disposiciones del derecho interno. ¿Por qué razón? Porque se pueden modificar. Pasó esta situación con la Convención del Lavado de Dinero, con el Tratado de Roma, con la Convención contra la Corrupción. Han sido, diríamos, convenciones últimamente celebradas, estamos hablando últimamente ya casi 20 años, últimamente celebradas y que han puesto en vigor que los estados, en cada uno, ahí sí que de sus estados, deben de ratificarlo. Y si lo ratifican, deben de modificar lo que es el derecho ordinario de cada estado, de cada estado. Por eso mismo entra en vigor estas normativas que ya les informé, el lavado de dinero, contra la corrupción, contra inclusive la extinción de dominio también, y el Tribunal Penal Internacional, aceptar esa jurisdicción del Tribunal Internacional. Muy bien. La irretroactividad de los tratados. ¿Se recuerdan que ya vimos una parte de irretroactividad de la Convención de los Tratados? Ahora vamos a ver la irretroactividad de los tratados a nivel general. Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que habrá tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado. Para esa parte, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Entonces, así, claro, a partir de la entrada en vigencia, porque no es necesariamente la celebración y firma del tratado, no, a partir de la entrada en vigencia de cualquier tratado, lo que se firmó o lo que no había sido ratificado de esa fecha para atrás, no tiene vigencia. ¿Cómo así? O sea, no es irretroactivo el tratado. Pero es que ya se acaba de firmar, sí, pero no ha entrado en vigencia. Y ahí se recuerda que para entrar en vigencia, mínimo tiene que ser ratificado por el órgano interno, en este caso, organismo legislativo. Y para eso puede pasar meses, sino que años. ¿Se puede dar? Claro que sí. Claro que sí se puede dar. Esa es la irretroactividad de los tratados. El ámbito territorial de los tratados. Pues un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. Eso quiere decir que normalmente el ámbito territorial de los tratados es el territorio de cada país. Ya lo verificamos la semana pasada precisamente por eso. Y hay una regla general de interpretación. Para concluir con esta diapositiva, hay una regla general de interpretación. 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de esto. Si se recuerdan, ¿qué significa contexto? ¿Verdad? Porque no es solamente el texto del tratado, sino que todos los documentos que fueron firmados alrededor del mismo.
y teniendo en cuenta su objeto y fin. ¿Ok? Entonces, todo eso tiene que verificar. La regla general de interpretación: un tratado deberá interpretarse de buena fe, en primer término. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos el preámbulo y sus anexos, todo acuerdo a que se refiere el tratado, todo instrumento formulado por una o más partes. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes, toda práctica ulterior seguida a la aplicación y toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Esto es lo que se debe de tener en cuenta para interpretar como regla general un tratado. Muy bien, jóvenes y señoritas. Posteriormente, si ustedes se percatan, la sección cuarta, que es específicamente la elaboración de los tratados, justo nos juntamos el lunes no lo temprano. vamos a verificar, no lo vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque esta fue la parte que conocimos en los tratados, cuando vimos Bueno, la ¿a qué hora? sección de los tratados. Por La eso, ¿a qué norma hora me dijiste? general concerniente a terceros estados, la revocatoria o modificación de los estados, etcétera. Entonces, eso ya lo vimos. Parte 4, San Martín. enmienda y modificación de los tratados. ¿A qué hora? ¿Usted me dice? ¿Sí? Norma general concerniente a la enmienda de los tratados. Bueno, vaya. Un tratado podrá ser enmendado. Bueno. Esa es la norma general. Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas anunciadas en la parte 2, ya lo vimos, salvo en la medida en la que el tratado disponga otra cosa. Esta es la norma general. Un tratado podrá ser enmendado por cualquiera de entre las, por acuerdo entre las partes. Entonces, si se ponen de acuerdo, Guatemala y El Salvador pueden enmendar el tratado de extradición, el tratado limítrofe, el tratado de, ¿qué podríamos decir? Han habido bastantes tratados con relación a la libre circulación, tanto de personas como de vehículos. O sea, se puede enmendar en cualquier momento. Esa es la norma general. Enmienda de los tratados multilaterales, que ese es otro punto. Salvo que un tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se regirá por lo siguiente. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los estados contratantes en la decisión sobre las medidas que haya de adoptar con relación a tal propuesta, en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado. Todo estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada. Y el acuerdo en virtud que se enmiende el tratado no obliga a ningún estado que sea ya parte en el tratado que no llegue a hacerlo de ese acuerdo. O sea, tienen derecho a enmendar. Eso se plasma en un acuerdo, en un protocolo probablemente. Y ese protocolo pues definitivamente es firmado, por ejemplo, si son 30 estados, 50 estados, es firmado y ratificado. Propongamos por 30 estados. Nosotros 20 no tienen ninguna razón de aceptar esa modificación. Si lo ratifican, aceptan esa enmienda. Y de eso se trata. Pero estas son las reglas que rigen en los tratados multilaterales. Muy
bien. Y una decisión así les podría ayudar a ellos a mejorar su flujo. La parte 5 Ya lo entendí. de la nulidad, Que terminación, averiguemos cómo se hace suspensión de la una, aplicación de los qué requisitos tratados. son para las Así a bodegas nivel fiscales. general. De las Tenemos palabras. exactamente 10 Ujú. minutos para verificar estos Podríamos puntos. preguntarle Validez y una continuación almacenadora. en Bueno, vigor de a los la planta podríamos tratados. preguntarle ¿Qué es esto? Pues qué la se validez de puede un hacer, todavía tratado no sé o si del las consentimiento almacenadoras, de un Estado en autorizar una obligarse por un almacenadora, tratado pero bien no complicado, podrá pero ser no se me olvida, impugnada, pero en eso. sino Lo que mediante estoy la pensando aplicación es de la presente si uno convención. puede O sea, la solicitar impugnación a de una la entrada en almacenadora que vigor le y de la habilite validez de un tratado esa no área puede como un ser almacén impugnado, fiscal. Ah, ya. salvo Hacer una lo que como se sucursalita. establece en este Una tratado como tu de la costalita que sea Convención de Viena propiedad y sobre el derecho de los control tratados. de estampo, pero con Por ello alguien, mismo se establece con alguien claramente. de esa almacenadora, porque los de las almacenadoras Muy bien. tienen su delegación de las ahí de Los aduanas. tratados En las que almacenadoras, están cada vez que van a en meter mercadería oposición o a meter, de una norma lo pueden hacer imperativa de derecho siempre estando internacional presente general, alguien de jus aduana, ¿verdad? cogens. Exactamente. Es nulo todo Va, voy a tratado llegar que el lunes. en el momento de su Sí, celebración en marzo, esté en platicamos oposición con una norma imperativa del derecho internacional ¿Va a general, Gracias. que es entonces el jus cogens. Hasta Pues es una norma imperativa del derecho internacional general. ¿Cómo así? O sea, lo que sucede es que la aplicación de la normativa del derecho internacional es general. Por ejemplo, existe la Carta Internacional de las Naciones Unidas, existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existe la Organización de Estados Americanos. Son normativas de derecho internacional que ningún Estado debidamente reconocido por la comunidad internacional puede violentar una de esas normativas. Si lo hace, está ahí sí que en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Cualquier norma, y a eso se le denomina el jus cogens. Por lo tanto, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Entonces, eso es el jus cogens. Por ejemplo, la igualdad de los tratados, la igualdad de los estados, la soberanía de los estados. Quien violente la soberanía de los estados está violentando una norma de derecho internacional debidamente aceptada. Entonces está violentando o es nulo todo tratado que violente una norma de derecho internacional generalmente aceptada. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la familia, la soberanía de un estado, cualquiera de estas normas. De eso se trata el jus cogens. Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. La terminación de un tratado o retiro de una parte podrán tener lugar conforme a las disposiciones del tratado en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. Entonces,
Es la forma, diríamos así, que tienen de la terminación de un tratado o del retiro de él por cualquier disposición. Lo que lo hace normalmente Estados Unidos. O sea, se retira conforme a la disposición del tratado o en cualquier momento. Se retiró, inclusive eso fue algo por el cual creo yo tuvo que ver la ONU y los demás estados, porque Estados Unidos se estaba retirando de la Organización Mundial de la Salud. Eso le afectó a Donald Trump en su candidatura. Entonces se dan estas situaciones. Procedimiento que deberá seguirse por nulidad, que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado. Este es un procedimiento. Está en el numeral 65 de esta convención y establece la parte que, basándose en las disposiciones de la presente convención, alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá notificar a las demás partes de su pretensión. En la notificación habrá de indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las razones en que ésta se funde. Eso lo hizo Estados Unidos con relación a la OMS. Si después de un plazo, que salvo en casos especiales de urgencia, no habrá de ser inferior de 3 meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna parte ha formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificación podrá adoptar en la forma prescrita en el artículo 67 a la medida que haya propuesto. Si por el contrario cualquiera de las partes ha formulado una objeción, las partes deberán buscar una solución por los medios indicados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Ya lo vamos a ver en un momento. Y nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los derechos o a las obligaciones de las partes que se deriven de cualquiera disposiciones en vigor entre ellas respecto de la solución de controversias. Esto es el procedimiento para retirarse. Simplemente presentar diríamos así, su oficio, su nota, pero como mínimo con 3 meses de anticipación. Mínimo. Contados a partir de la recepción de la notificación. Si no hay objeciones, pues se puede retirar, puede dar por terminado, puede anular el convenio. Pero si hay una objeción, tienen que avenirse las partes, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cuáles son las consecuencias de la nulidad? De la terminación o la suspensión de la aplicación de un tratado. Pues sus consecuencias. Primero, es nulo un tratado es nulo un tratado cuando la nulidad quede determinada en virtud de la presente convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica. No obstante, se han ejecutado actos basándose en tal tratado, toda parte podrá exigir de cualquiera otra parte que en la medida de lo posible establezca en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubieran ejecutado esos actos. Los actos ejecutados de buena fe antes de que se hayan alegado la nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado. Los casos comprendidos en los artículos 49, 50, 51, 52 no se aplicará el párrafo 2 con respecto a la parte a la que sean imputables el dolo, el acto de corrupción o la coacción. Y en caso de que
el consentimiento de un Estado determinado en obligarse por un tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes se aplicarán a las relaciones entre ese Estado y las partes del tratado. Estas son entonces las consecuencias de nulidad. En primer término, es nulo un tratado, así. Es nulo un tratado cuando, lógicamente, se haya presentado, se haya causado esa nulidad, lo que haya causado esa nulidad. También, si no obstante se han ejecutado actos basándose en el tratado, toda parte podrá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo posible en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubieran ejecutado esos actos. Y los actos ejecutados de buena fe antes de que haya alegado la nulidad no resultarán ilícitos. Entonces, es primordial esta situación. Muy bien, jóvenes y señoritas. Para concluir, solamente quiero indicarles las disposiciones diversas. No vamos a corresponderlas, sino que la parte séptima, depositarios, notificaciones, correcciones y registro. Y la parte octava, las disposiciones finales. La firma. Voy a tomarles un par de minutos de lo otro. Y si tienen alguna duda con relación a este convenio, pues por favor háganla para poder consultar en este momento. Muy bien, la firma. La presente convención, la convención de los tratados, estará abierta a la firma en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la convención de la manera siguiente: hasta el 30 de noviembre de 1969 en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria, y después del 30 de abril de 1970, o sea, un año casi, en la sede de las Naciones Unidas en New York. La ratificación de esta convención, la presente convención, está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. La adhesión, o sea, después de la ratificación, los que no hayan podido ratificar pueden adherirse. La presente convención quedará abierta a la adhesión en todo Estado perteneciente a una de las categorías mencionadas en el artículo anterior, o sea, el artículo 81. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Y la entrada en vigor, la presente convención entrará en vigor el 30º día, o sea, 30 días después, a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión. O sea, después de que 35 estados hayan ratificado, 30 días después entró en vigencia esta convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a ver si hay alguna pregunta, y si no, continuamos ya con nuestra clase. En el caso de un tratado multilateral, los países parte que no ratifiquen las modificaciones realizadas por los otros países siguen operando bajo la normativa original o quedan fuera del tratado en cuestión. No, siguen, como usted lo indica, operando bajo la normativa original, o sea, el tratado original. A ellos no les afecta la modificación o la enmienda realizada. No puedo ingresar a la clase por medio de la plataforma. Lo siento, Joana, no sé qué pueden ayudarme con el link, por favor. O sea, no sé si se puede. Eso sí no lo puedo verificar yo desde la clase. Solamente tenemos esa opción de entrar, diríamos así, directamente a la plataforma. Entonces, ahí si no, si alguien le puede ayudar, excelente. Lick podría volver a poner en pantalla la diapositiva.
clic, podría volver a poner en pantalla la diapositiva número, por favor, de lo anterior, me imagino yo. Entonces, no sé si hay algo más. Ya le enviaron allí el link, si no estoy mal. Muy bien. Mientras tanto, por favor, jóvenes, ubiquemos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esta es mucho más corta. Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Por favor. Muy bien, voy a cambiar ya porque ya se nos va haciendo hora. Tengo más o menos 30 minutos para poder dar a conocer esta Convención de Viena sobre el derecho, sobre las relaciones diplomáticas. En primer término, jóvenes y señoritas, esta convención, aparte de que es mucho más pequeña, tiene, ¿qué sería? 50 artículos, 53 específicamente. Entonces es lógico que sea mucho más corta que la que tiene 80 y algo, ¿no? Y pues la explicación fue un poquito más extensa en la otra, aunque ya habíamos conocido esa. Y esta, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, también se las hice mención, en realidad solo fue mención, cuando conocimos a los diplomáticos o jefes de misión. Allí es donde tuvimos que conocer esta Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Esta fue firmada el 18 de abril de 1961, o sea, es previa a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1961. Entró en vigor el 24 de abril de 1964. Vamos a verificar aquí dentro de la misma convención cuál era el requisito previo para que entrara en vigor. En primer término, los estados partes en la presente convención, teniendo presente que desde antiguos tiempos los pueblos de todas las naciones han reconocido el estatuto de los funcionarios diplomáticos, teniendo en cuenta que los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticos contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. Han convenido lo siguiente. Ahí sí que no vamos a ver todos los artículos, como ustedes ya lo pueden verificar aquí en la presentación. Vamos a ver artículos puntuales que nos van a servir. No quiere decir que no tengan que conocer toda la convención, por favor. Ustedes deben de profundizar en toda la convención. Yo les voy a dar los artículos que creo son los más importantes en esta Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, pero no todos. Entonces también hay anexos, por favor, verifíquenlos. El artículo 2 indica establecimiento de relaciones diplomáticas. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo, o sea, porque las dos partes se ponen de acuerdo. Acaban de iniciar, y esto no les miento porque esto acaba de ser y lo acaban ustedes de verificar. Espero que hayan visto noticias, es importante eso. Guatemala desde hace muchos años ha tenido relaciones diplomáticas con Rusia, pero hasta con la situación de esta pandemia y con las relaciones establecidas con la firma del contrato para las vacunas Sputnik 5, Rusia decidió entablar una relación diplomática y mandar una delegación, un embajador y tener pues una embajada en Guatemala. Entonces eso se acaba de dar, estamos hablando de un mes, 2 meses, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Rusia, o la Confederación de Repúblicas Rusas. El establecimiento de las relaciones diplomáticas entonces entre estados
y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo. Guatemala le pidió a Rusia que viniera a establecer aquí y Rusia le pidió a Guatemala el poder remitir misiones diplomáticas. El artículo 4, acreditamiento del jefe de misión. El Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el asentimiento de ese Estado. O sea, eso es previo. Voy a continuar y se los explico. El Estado receptor no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento. ¿Qué quiere decir el asentimiento? Diríamos así, ¿verdad? Como quien dice, ¿qué significa esa palabra? Diplomáticamente, jóvenes y señoritas, el Estado receptor, por ejemplo Guatemala, tiene que dar la aceptación, y eso es por escrito, tiene que dar la aceptación. Por ejemplo, ahorita con este ejemplo que les estoy proponiendo de Rusia. Rusia tuvo que presentar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores quienes iban a conformar su misión diplomática y quién es su jefe de misión. El jefe de misión, previo a venir a Guatemala, es aceptado. El asentimiento, eso es. Asentimiento, o sea, es aceptado, tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no estoy mal, previo a venir a Guatemala. Ya vamos a ver posteriormente cómo se va acreditando los jefes de misión en las clases de las misiones. Acreditamiento de múltiples estados. Artículo 5. El estado acreditante podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los estados receptores interesados, acreditar a un jefe de misión ante 2 o más estados, o bien destinar a ellos a cualquier miembro del personal diplomático, salvo que alguno de los estados receptores se ponga expresamente. Si un estado acredita a un jefe de misión ante 2 o más estados, podrá establecer una misión diplomática dirigida por un encargado de negocios ad interim en cada uno de los estados en que el jefe de misión no tenga su sede permanente, y el jefe de misión o cualquier miembro del personal diplomático de la misión podrá representar al estado acreditante ante cualquier organización internacional. ¿Qué pasa con el acreditamiento de múltiples estados? Lo que sucede, jóvenes y señoritas, es que, por ejemplo, la embajada rusa, si no estoy mal, estaba establecida en México. Y México estaba el jefe de misión, el embajador. Pero en Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica podría haber habido un cónsul, podría haber habido un jefe de negocios ad interim, o sea, eso quiere decir no establecido en el lugar, itinerario, entre los 5 países. Podría haberse dado y retornar a la embajada debidamente establecida en México. Ahora no, ahora va a haber una embajada en México y otra en Guatemala. No sé si va a haber en otro país de Centroamérica, pero así va a ser a partir de ahora. ¿Cómo se acreditan? Pues simple, el embajador de México remite oficios a los estados de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y les indica que tendrán como jefe de misión para cualquier negocio o para al cónsul tal o al jefe de, o al, ¿cómo le denominan? Al encargado de negocios tal. Si lo aceptan, enhorabuena. Si no lo aceptan, pues entonces también tendrán que cambiar. Puede ser cualquier personal diplomático, cualquiera. Muy bien.
Artículo 14, por favor. Los jefes de misión se dividen en 3 clases. Esto ya lo hemos visto, pero quiero confirmarlo. Y quiero que lo verifiquen ustedes, que está indicado claramente en la convención. A. Embajadores o nuncios acreditados ante los estados, ante los jefes de estado. Y otros jefes de misión de rango equivalente. B. Enviados, ministros e internuncios acreditados ante los jefes de estado. Y C. Encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores. 2. Salvo por lo que respecta a la procedencia y a la etiqueta, no se hará ninguna distinción entre los jefes de misión por razón de su clase. En primer término, los embajadores y los nuncios acreditados. O otros jefes de misión de rango equivalente, no indica cuáles. Los enviados, los ministros y los internuncios en segundo término. Y en tercer término, los encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores. Estas son las clases de misión debidamente establecidas en esta Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Y vamos a concluir esta diapositiva con el artículo 22, los locales de misión. Esto es algo interesante de conocer. 1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor, estamos hablando de Policía Nacional Civil, estamos hablando de Ejército de Guatemala, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del personal de la Secretaría, o de las AAS, como se denomina, la Secretaría de Análisis Estratégico. O sea, por eso mismo no les pone un nombre específico, indica claramente, los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de misión. Sin el consentimiento. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Y 3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, vehículos, naves, aeronaves, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Eso lo establece claramente esta convención. Y esto va para todos los diplomáticos en todo el mundo. Los que sean parte de las Naciones Unidas. En este momento, como ya lo vimos la semana pasada, 194 miembros. Parte 2. Artículo 23. Impuestos y gravámenes. Esto también es importante. ¿Por qué razón? Porque no puede dársele, o sea, esto es reciprocidad. Esto es parte de la reciprocidad de todos los estados. Escuchen. El estado acreditante, o sea, Guatemala en este caso, y el jefe de la misión están exentos. Perdón, el estado acreditante es Rusia, el estado receptor es Guatemala. El estado acreditante, Rusia, en el ejemplo que pusimos, y el jefe de misión, el embajador, el agente de negocios, perdón, le voy a dar bien el nombre, el encargado de negocios, etcétera, están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales, boleto de ornato en algún momento determinado, sobre los locales de la misión o sobre los locales de la misión de que sean propietarios o inquilinos,
salvo aquellos impuestos o gravámenes que constituyan el pago del servicio a particulares prestados. O sea, por ejemplo, el IVA lo tienen que pagar, el IVA sobre la renta, si es que lo rentan, o si lo compran, el IVA sobre la compra. Entonces, se tiene que pagar. La exención fiscal a que se refiere este artículo no se aplica a los impuestos y gravámenes que, conforme a las disposiciones legales del Estado receptor, Guatemala, ahora sí, están a cargo del particular que contrate con el Estado acreditante o con el jefe de la misión. Por ejemplo, lo que ya les indiqué, el IVA sobre la renta, sobre la compra, pero también, por ejemplo, contratan personal. Entonces, tienen que hacer la retención, si hay que hacerlo en algún momento determinado, o en algún momento determinado pagar las prestaciones a que tienen derecho, pagar el seguro social o tenerles un seguro específico. Esto es lo necesario en impuestos y gravámenes. Los archivos y documentos de la misión. Los archivos y documentos de la misión son siempre inviolables, donde quiera que se hallen. O sea, no se pueden tocar los archivos o documentos de la misión, donde quiera que se encuentren. Inclusive, si tienen sello diplomático, ¿qué es el sello diplomático? O sea, la bandera, el escudo, algún documento de alguna embajada, no se pueden tocar los documentos. Son inviolables. Eso es algo muy importante. Artículo 29. Agente diplomático. La persona del agente diplomático es inviolable. Repito, la persona del agente diplomático es inviolable. Voy a concluir el artículo y les indico de qué se trata. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. La persona del agente diplomático es inviolable. Es uno de tantos, ya vimos varios de los derechos que tienen los diplomáticos en el Estado receptor. Y este es otro. O sea, no puede haber detención o arresto de un agente diplomático. Si él demuestra una identificación específicamente que es personal, así, personal, de una embajada de un país exterior debidamente acreditado en Guatemala, no se le puede retener, no se le puede detener, no se le puede arrestar, no se puede hacer retén para violentar su vehículo, su casa, sus archivos y su persona. Así, en total, todo lo que gira alrededor del agente diplomático es inviolable. Artículo 31. El agente diplomático, inmunidad de la jurisdicción penal. Esto es algo también importantísimo. Inmunidad de la jurisdicción penal. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata de una acción real sobre bienes e inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión, y de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure a título privado o en nombre del Estado acreditante, como ejecutor, testamentario, administrador, heredero o legatario de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor,
fuera de sus funciones oficiales. El agente diplomático no está obligado a testificar. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos B, A, B y C del párrafo anterior, o sea, cuando sean cuestiones testamentarias o cuando sean cuestiones reales de bienes inmuebles. Y con tal de que no sufra menoscabo de inviolabilidad de su persona o de su residencia. Y la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditado. O sea, jóvenes y señoritas, la inmunidad de la jurisdicción penal es total. No tiene derecho a testificar, no tiene la obligación de testificar, no se le puede detener, no se le puede arrestar y goza de inmunidad penal, civil y administrativa. Todo tipo de inmunidad. Si ustedes se percatan, no la laboral, pues entonces si contrata, tiene derecho a demandar a ese diplomático o a esa embajada. Privilegios e inmunidades, aparte de todos los demás, 23, 24, 29, 30, 31, también hay otros privilegios e inmunidades. Artículo 39. Por favor, profundicen en eso. Ya vamos a terminar, ya estamos por terminar esto. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades gozará de ellos desde que penetre en el territorio del Estado receptor, o sea, Guatemala, para tomar posesión de su cargo o si se encuentra ya en ese territorio desde que su nombramiento haya sido comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores o al ministerio que se haya convenido, Relaciones Exteriores normalmente. Cuando terminen sus funciones de una persona que goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del país, en el que expire el plazo razonable que le haya sido concedido para permitir salir de él. Pero subsistirán hasta entonces, aún en caso de conflicto armado. Sin embargo, no cesará la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión. Y solamente termino con este otro, hay más, pero voy a terminar acá. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión, los miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo razonable en el que puedan abandonar el país. Eso es importante. Inclusive muchos diplomáticos traen a sus familias a vivir a Guatemala y las familias también gozan de esas inmunidades y por ello mismo se los hago mencionar. Las inmunidades de los agentes diplomáticos y la actividad profesional. Artículo 42. El agente diplomático no ejercerá en el Estado receptor ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio. Esto es algo muy, muy importante. O sea, por ejemplo, nosotros como abogados, ya les estaba comentando a ustedes, con esa señorita, nosotros como abogados y notarios, podemos ir a Estados Unidos, pero las actuaciones que realicemos tienen que tener efecto en Guatemala, no allá en Estados Unidos. Bueno, a contrario censo, un estadounidense, abogado estadounidense, no puede venir a litigar a Guatemala. Puede emitir, por ejemplo, puede ser notario para un cierto grupo de connacionales estadounidenses, pero los efectos de esos documentos tienen que tener vigencia en Estados Unidos. Muy bien, para terminar, los últimos artículos son específicos de la terminación de funciones y de la ratificación, adhesión y vigencia de esta convención. Vamos a buena hora. El artículo 43, terminación de funciones de los agentes diplomáticos. Las funciones del agente diplomático terminarán principalmente cuando el Estado acreditante comunica al Estado receptor, Rusia a Guatemala, que las funciones del agente diplomático han terminado.
cuando el Estado receptor comunica al Estado acreditante que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9, se niega a reconocer al agente diplomático como miembro de misión. Que ya lo mencionamos, Guatemala no quiere a este agente de misión, entonces indica, no le da el beneplácito, no le da el asentamiento, como lo indica la convención, para reconocerlo como agente diplomático. Entonces se tiene que retirar. El artículo 44. Esto lo han puesto de buena manera, inclusive ahorita se está llevando a cabo este proceso de un conflicto armado en Afganistán, y todos los países que tenían misiones diplomáticas en Afganistán están sacando a sus diplomáticos. Artículo 44, conflicto armado. El Estado receptor deberá, aún en caso de conflicto armado, dar facilidades para que las personas que gozan de privilegios o inmunidades y no sean nacionales del Estado receptor, así como los miembros de sus familias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio lo más pronto posible. En especial, deberá poner a su disposición, si fuere necesario, los medios de transporte indispensables para tales personas y sus familias. Es importante que gocen hasta durante un conflicto armado de un tiempo prudencial los agentes diplomáticos para salir del país. Eso es lo que está pasando ahorita en Afganistán. El domingo pasado salió el presidente de Afganistán huyendo al exterior, y a partir de ese día están saliendo los funcionarios y agentes diplomáticos de todos los países del mundo, y precisamente hoy está verificando que hay personas nacionales de Afganistán que quieren huir de su país, y así lo están haciendo. El artículo 46, protección temporal. Con el consentimiento previo del Estado receptor, Guatemala en nuestro ejemplo, y a petición de un tercer Estado no representado en él, el Estado acreditante, todos los países del mundo, propongamos Rusia, podrá asumir la protección temporal de los interesados, de los intereses del tercer Estado y de sus nacionales. Esto se da, y esto está propuesto en caso, por ejemplo, Guatemala le declarara la guerra a El Salvador. Es solamente un ejemplo. Entonces, si Guatemala le declara la guerra a El Salvador, pues lógicamente los salvadoreños que viven en Guatemala tendrán temor de que los detengan, de que los expulsen, o inclusive de que los maten. Es un conflicto armado, es una guerra. Viene Honduras, y aquí por eso no lo establece, con el consentimiento previo del Estado receptor de Guatemala, y a petición de un tercer Estado, Honduras, no representado en él, el Estado acreditante, en este caso Salvador, podrá asumir la protección temporal de los intereses del tercer Estado y de sus nacionales. Entonces viene Honduras y le dice a Guatemala: miren, yo me voy a hacer cargo del personal de El Salvador y de sus connacionales. Guatemala y Honduras no tienen ningún conflicto armado, entonces yo me hago cargo para sacarlos del país. Bien, perfecto. Esa es una protección temporal. Muy bien, para terminar, ya estamos concluyendo, ya como les indiqué, ya a partir de esta clase ya es un poco más tranquilo, ya puedo inclusive contestar si hay algún comentario o pregunta en el chat, lo voy a contestar. Lo voy a contestar ahorita. Oyen, por favor. Muy bien. Voy a verificar esto. Denme unos minutos, por favor. Ahorita verifico. La ratificación de esta convención sobre agentes diplomáticos. La presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Normalmente ese es el texto normal de todas las convenciones.
o de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ser parte de la Convención de la manera siguiente: hasta el 31 de octubre de 1961 en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Austria, Viena, y después del 31 de marzo de 1962 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, de New York. Allí se podría, diríamos así, realizar la ratificación. Está abierta a la firma de todos los estados. El artículo 50. La presente convención quedará abierta a la adhesión de los estados pertenecientes a alguna de las 4 categorías mencionadas en el artículo 48, que ya lo vimos. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Y la vigencia, artículo 51. La presente entrará en vigor el 30º día, o sea, 30 días después, a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 22º, o sea, 22 instrumento de ratificación o de adhesión. Para cada estado que ratifique la convención o se adhiera a ella, después de haber sido depositado el 22º instrumento de ratificación o de adhesión, la convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. Entonces, esta es la ratificación, adhesión y vigencia de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Hay un protocolo facultativo sobre la adquisición de nacionalidad. Hay una Convención de Viena, protocolo facultativo de la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias. Eso es todo. Son 2 anexos más. Y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados tenía varios anexos más. Déjenme confirmar. Se me había olvidado indicarlos. ¿Tenemos tiempo para hacerlo? Sí, hay varios anexos. No, solo un anexo, tío. Entonces, ahí estamos, jóvenes y señoritas, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Muy bien, vamos a darle respuesta. Si hay alguna pregunta, tenemos unos minutitos. Y si no, pues damos por concluida nuestra clase con las preguntas correspondientes a la semana número 7. Podría hablar sobre el procedimiento para que un país quede fuera de algún tratado, es decir, cuando este país quiera salirse. Gracias. Lo vimos, en la Convención de los Tratados, específicamente en la nulidad, terminación y suspensión de los tratados, la parte número 5. Específicamente le daban la autorización, diríamos así, al país específicamente de concluir su participación, diríamos así, en un tratado. Específicamente es el numeral 54. Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. La terminación de un tratado o retiro de una parte podrá tener lugar conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento de todas las partes, después de consultar a los demás estados contratantes. Entonces se puede hacer, o sea, no es un proceso específico, sino que es una petición del estado específicamente que se quiere salir, ¿verdad? Vic, ¿puede volver a explicar el artículo 3 de cuál de las 2 convenciones, por favor, sobre relaciones diplomáticas? Minuto. Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en representar
al Estado acreditante ante el Estado receptor. Proteger, esto ya lo habíamos visto, recuerdo yo cuando vimos los agentes diplomáticos, el representar al Estado, el proteger a los nacionales en el Estado receptor y de enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones de los estados receptores, medios lícitos, no ilícitos, y comunicarlo al estado acreditante. ¿Qué le pasa al país en donde un agente diplomático por descuido o por cualquier razón sea, por ejemplo, asesinado o que sufra de algún tipo de violencia? Ya lo vimos con relación a las responsabilidades internacionales. Entonces, tiene varias responsabilidades y en algún momento determinado, sí tiene, diríamos así, responsabilidad y pues inclusive puede destituir a funcionarios públicos por haber permitido el que una persona, un agente diplomático, haya sido asesinado o le hayan violado sus derechos. Eso es lo máximo, o sea, o juzgar a estas personas. Digo una pregunta, en el agente diplomático goza de inmunidad penal y comete un hecho considerado delito en el país receptor, ¿qué país lo juzga? El país acreditante, o sea, su país. O sea, sí se dan estos casos y lamentablemente les digo porque sí es una situación bien clara esta cuestión. Disculpen compañeros, el Igno está leyendo la convención, ¿verdad? Disculpen, me perdí, tengo mi convención en físico, Evelyn, arriba, en pie, artículo 42. Muy bien, si por ejemplo, un hijo de un agente diplomático se va de parranda, digamos, no voy a hacer publicidad, pero sí. Y le sucede algo allí, ¿cómo proceden? Como ya se los indiqué, o sea, en cualquier lugar del estado receptor, sea un lugar diríamos así, de compartimiento, un restaurante, cualquier tipo de lugares, si le cometen algo, hay responsabilidades. Ahora, si esta persona comete algún delito, por ejemplo, un asesinato, miremoslo desde un punto de vista así extremo. Por ejemplo, comete un asesinato, entonces Guatemala tiene que pedir que sea juzgado, pero en el país. Rusia, por ejemplo, México, El Salvador, Honduras, Guatemala no lo puede juzgar. Lick, ¿por cuánto tiempo dura la inmunidad de un agente diplomático en un país receptor? Hasta que terminen sus funciones, como ya lo informé. La terminación de funciones, artículo 43. Lick, ¿en qué condiciones queda Afganistán según estos convenios? Malísimo, inclusive los van a sancionar. Ya pidió ¿cómo se llama? El comité de seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya solicitó sanciones en contra de Afganistán. Lick, ¿un abogado no puede ejercer en otro país aunque está autorizado con visa? ¿O sí? No puede. Por ejemplo, como ya les estaba informando en lo que es el artículo de la profesión, de la aplicación de la profesión, uno puede actuar, por ejemplo, yo como abogado y notario puedo actuar principalmente en notariado. Y lo hacen algunos compañeros, y se los digo de una sola vez, si alguien lo quiere hacer, puede hacerlo. Se gradúan y se van a Estados Unidos, Los Ángeles, Houston, Texas. Hay mucha gente guatemalteca, California, hay mucha gente guatemalteca, entonces vienen y necesitan un mandato que tenga vigencia en Guatemala. Entonces van y realizan el mandato. Lo remiten a Guatemala, pero como es notario guatemalteco y como es notario está no se me viene la palabra ahorita, jóvenes señoritas, pero está vigente en Guatemala, o sea,
certificado, no me recuerdo cómo se llama ahorita, se los voy a indicar. Si alguien me lo puede recordar, igual que él, pues tiene derecho en Guatemala a realizar sus funciones. Entonces, no tiene ninguna suspensión, entonces puede actuar y los documentos ya solamente vienen acá a Guatemala, se registran y ya actúan. Ya no pasan el aspecto de la apostilla ni tampoco de la protocolización en protocolo de notario guatemalteco. Ninguna de las dos, o sea, es mucho más rápido sus funciones. Buenas tardes, Eric. ¿Cuáles son los requisitos para optar a un agente diplomático? Simple, que sea del país y que cumpla más de 18 años. Lo demás, ahí sí que son cuestiones de los funcionarios públicos. No tienen mayores requisitos. Gracias, Lick. Lick pasa, ¿qué pasa si el agente diplomático se encuentra en un acto flagrante? La misma situación. No pueden ser arrestados, no pueden ser detenidos, tienen que ser remitidos a su embajada. Nada. Es que lo vieron disparando. ¿Mató a la persona? Sí, no lo pueden detener. Tienen que hacerlo por la vía diplomática. También tengo esa duda. ¿Los policías lo pueden detener? No. Lo único que pueden hacer es detenerlo hasta que él no presente su credencial de diplomático. En el momento que lo presente, tienen que tomar los datos y que le vaya muy bien. Gracias. Colegiado activo en Guatemala. Muy fino. Este colegiado activo, eso tiene que ser muy importante, porque si está en Estados Unidos, tiene que mandar a pagar al Colegio de Abogados de Guatemala. Su colegiado activo se lo remiten a Estados Unidos y se acabó el asunto. Él está colegiado activo en Guatemala, aunque esté viviendo en Los Ángeles, en New York, en cualquier estado de Estados Unidos. Pero los documentos que haga allá, escrituras, mandatos, tienen que tener vigencia en Guatemala. Puede hacer algún contrato allá en Estados Unidos que tenga vigencia en Estados Unidos. Una compra-venta de una casa, si es tan fácil. Una compra-venta de una casa allá en Estados Unidos, no. Pero es que es notario, es abogado. Sí, pero acreditado en Guatemala, no en Estados Unidos. Esos son otros 20 pesos. Ahí lo platicamos otro día. Si el agente diplomático... Ay, disculpen, pero es que esas preguntas son tremendas ustedes. Ya voy a terminar, ya me pasé el tiempo. Si el agente diplomático embaraza a una persona, así se tiene que indicar, fuera de matrimonio, esta persona y su futuro bebé quedan protegidos por la inmunidad si el agente lo confirma o hasta que se compruebe. O sea, por ejemplo, si el agente diplomático no se quiere casar con la persona, tiene que hacerlo por escrito, que esta persona, que el bebé, digamos así, que el bebé de este agente diplomático es su hijo. Si lo quiere reconocer, hasta que nazca y sea reconocido. Entonces, estas son las situaciones, diríamos así, que se pueden dar. Muy bien, ahí estamos. Gracias, jóvenes y señoritas, por esta muy buena conversación. Me gustó. Vamos a tener que dar, yo pensé con 10 minutos era suficiente, ya me di cuenta que nos pasamos. Semana número 7, pregunta 1. ¿Qué indica la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados con relación al principio pacta sunt servanda? 2. ¿Cuál es la norma general concerniente a la enmienda de tratados? 3. ¿Cuáles son las consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión de la aplicación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? 4. ¿Qué tipo de inmunidades goza el agente diplomático? Y 5. ¿Qué artículo de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas establece la adhesión a la Convención? Agradezco mucho la atención prestada, jóvenes y señoritas, a esta clase, la 7ª. Ustedes tienen que prepararse, la próxima semana no tenemos clase, tienen que prepararse para su primer parcial. Espero les vaya muy bien, nos vemos dentro de 15 días. Muy buena tarde.